Bien, vamos a comenzar con nuestro primer recurso, el recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Algunos lo conocen simplemente como el recurso de aclaración, otros como recurso de aclaración, interpretación o enmienda, pero vamos a ver que, de acuerdo a los objetivos, estos cuatro se encuentran incorporados en este recurso y, como les dije en su momento, un tip es tomar la primera letra de cada uno de sus finalidades o nombre y les va a dar aire, recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda para que se puedan acordar de las palabras, ¿no? Como un juego de palabras. Es un recurso bastante simple. El concepto es el siguiente. Es el medio que la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal que dictó una resolución aclare supuestos dudosos o oscuros. Uno, salve omisiones. 2, o rectifique los errores de copia, referencia o cálculos numéricos. 3, que aparezcan de manifiesto en la misma. Repito, es el medio que la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal que dictó una resolución aclare supuestos dudosos o oscuros. 1, salve las omisiones. 2, o rectifique los errores de copia, referencia o cálculos numéricos. 3, que aparezcan de manifiesto, o sea, en obvio, ¿no? En la misma resolución. Son muy pocos los artículos que necesitamos manejar para ver este recurso. Son los artículos 182 a 185. La verdad que son 182, 183 y 184, son la base. Y también el artículo 190, todos del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, voy a dejar de compartir ahora este PPT y les voy a compartir el código para que lo vayamos viendo y viendo entre todos, ¿no? Entonces, déjenme compartir pantalla ahora con el código. Lo pongo en grande. Ya. Lo están viendo, me imagino, ¿no? Perdí el chat, así que lo voy a poner. ¿Lo están viendo? Bien. Artículo 182 es el concepto que acabamos de ver. Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera alguna. Punto. Por chat, ¿cómo se llama eso que acabo de leer? Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera alguna. No, acción, Camila, es poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. Respecto del deshacimiento. Bien, Paola. Se llama deshacimiento del tribunal y es el efecto de ciertas resoluciones judiciales, ¿se acuerdan? Que era deshacimiento o cosa juzgada. En este caso es deshacimiento. O sea, que si el tribunal dice que es blanco, después no se puede arrepentir y dice, ah, no, 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 me equivoqué, era negro. Una vez que se notificó a alguna de las partes una sentencia definitiva o interlocutoria, se produce el deshacimiento del tribunal y el tribunal no puede modificar lo fallado. Entonces es deshacimiento del tribunal. Continúa el 182. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos. Aclaración, recurso de aclaración, ¿no? 1. Salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. Lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga uso de su derecho que le confiere el artículo 80. ¿Qué dice el artículo 80? ¿Alguien lo tiene por ahí? Si lo voy a transcribir por ahí para no tener que salir más acá. ¿Y lo ponen en el chat, por favor? Pongan el artículo 80 por el chat, por favor. Gracias. Efectivamente, tenía razón también Jeremy. Se refiere al poder pedir la nulidad, ¿no? Si el litigante rebelde no se le ha hecho saber durante todo el proceso de la providencia liberada en el juicio, podrá pedir la rescisión del logrado. Entonces,
Una vez que ya se dictó la sentencia definitiva o no interlocutoria, sí, puedo presentar la aclaración, pero también podría pedir la nulidad de todo lo grado. Efectivamente, eso es lo que dice. Pero sigamos con el recurso, que es lo que me interesa a mí, ¿de acuerdo? El recurso. Vamos con el 183. Hecha la reclamación, se refiere al recurso de aclaración, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella sin más trámite. O sea, puede fallar este recurso eh, de manera inmediata. O puede oír a la otra parte, o sea, le puede dar tramitación incidental. O la falla de plano, o le puede dar tramitación incidental. Y mientras tanto, el tribunal puede decidir suspender o no los efectos de la sentencia o los efectos de la resolución, ¿no? Los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia, según sea la naturaleza de la reclamación. Evidentemente, si es de aquel grado que requiere paralizar, se equivocó. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo demandé por 10 millones de pesos y me los dieron, pero la sentencia se equivocó, hombre, chiquitito, y en vez de decir 10 millones de pesos puso 10 millones de dólares. Un error pequeño. Por supuesto que en ese caso el juez, mientras no resuelva, va a pedir que se suspenda la ejecución del fallo. A eso se refiere. 184. Los tribunales, en el caso del artículo 182, el 182, ¿qué es lo que decía? La parte puede pedir la aclaración, puede salvar omisiones y puede rectificar errores. Dice el 184. Los tribunales, en caso del artículo 182, pueden también de oficio actuar. ¿De acuerdo? Y esto se entiende que es una excepción al deshacimiento del tribunal. Pero solo para rectificar dentro de los primeros 5 días siguientes a la primera notificación los errores de dicho artículo. Recordemos, el 182 yo podía aclarar, salvar omisiones y rectificar errores. Eso es a solicitud de parte. El 184 me dice, también lo se puede hacer de oficio por el tribunal, pero ahora hay un plazo de 5 días. 5 días. Y solo para los errores, que son los errores de copia, referencia o cálculos numéricos. Solo eso puede hacer de oficio el tribunal. Pregunta por el chat. ¿Y las partes? ¿Tenemos plazo para la interposición del recurso? El tribunal tiene 5 días. ¿Y las partes? ¿Tenemos plazo? Vamos por el chat. Jueguen, estamos jugando, jueguen. ¿Tienen plazo? ¿El legislador le puso un plazo a las partes? De lo que se logra entrever, parece que no. No, Una vez notificada la sentencia, puede ser, como dice la chica ahí. no hay plazo. En ninguna parte dice 5 días, 10 días, 15 días, término de emplazamiento. No dice nada. Voy a dejarlo hasta ahí, porque voy a volver sobre este punto. Pero de lo que estamos leyendo no hay plazo, ¿de acuerdo? No se lee. Ninguno de nosotros lo lee. Continúo. Artículo 185. Las aclaraciones, agregaciones, mire, aquí usa una palabra nueva, o rectificaciones mencionadas en los 3 artículos precedentes, pueden hacerse no obstante la interposición de recursos sobre sentencia que a aquella se refiere. ¿Qué significa el 185? Quiere decir de que si frente a esta sentencia procede apelación, yo puedo pedir aclaración y apelación. Si esta resolución era reponible, puedo pedir aclaración y reposición. Si es casable, puedo pedir aclaración, apelación, casación. O sea, la aclaración no interrumpe la interposición de los recursos. De hecho, no nos interrumpe en plazo, como vamos a ver en el artículo 190 a continuación.
Quiere decir de que los puedo interponer por separado incluso. Ni siquiera necesito hacerlos en un mismo escrito. A propósito de la apelación, que es el recurso que trata a continuación el código, vamos a saltarnos hasta el artículo 190. Y dice, el término para apelar no se suspende por la solicitud de reposición a que se refiere el artículo 181. O sea, si tenía que reponer, puedo además apelar y no interrumpo la apelación. Lo que a nosotros nos interesa tampoco se suspende por la solicitud de recurso de aclaración, agregación, vuelvo a usar la palabra agregación, o rectificación de la sentencia definitiva o interlocutoria. Por tanto, si yo pretendo apelar la sentencia, no necesito esperar a que me salga la resolución que me acepta o me rechaza la aclaración, porque mi plazo para apelar sigue corriendo. Entonces no corran el riesgo. Si sus clientes se equivocaron y en vez de decir 10 millones de pesos dijeron 10 millones de dólares, por supuesto interpongan el recurso de aclaración, pero inmediatamente y en forma paralela interpongan el de apelación, no se vayan a hacer que ratifiquen el error y quedan casados y la sentencia quede firme y ejecutoriada, ¿de acuerdo? Porque corren los plazos de manera separada. Continúa el 190. El fallo que resuelve acerca de la solicitud de aclaración, o que de oficio, que podría ser dentro de los primeros 5 días, ¿no? Rectificar errores de acuerdo al artículo 184, puede ser apelable en todos los casos en que lo sería la sentencia a que se refiere. En un caso en que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admite este recurso. ¿Qué significa eso? Imagínense que se trata de una sentencia definitiva. La sentencia definitiva de primera instancia es apelable. Y ustedes piden que aclaren que no son 10 millones de dólares, sino 10 millones de pesos. Y el juez insiste en que son 10 millones de dólares. No tengo idea por qué, ni que está fumando, pero insiste en que son 10 millones de dólares. ¿Puedo apelar? La respuesta es sí. La resolución que resuelve el recurso de aclaración o que lo hace de oficio es apelable en la medida de que lo aclarado sea apelable. Si la sentencia era apelable y se aclaró, esta aclaración es apelable, siempre y cuando obviamente sea de la cuantía que permita apelación. Esto se refiere que los juicios de mínima cuantía no son apelables. Eso lo vimos en procesal 1. Los de menor y mayor cuantía son apelables, pero los de mínima cuantía no. Entonces, en ese caso, si yo quiero aclarar uno de mínima cuantía, obviamente no voy a poder apelar. ¿De acuerdo? Son artículos que entran, 182 a 185. Voy a salir de acá y voy a volver al PPT. Déjenme poner el chat. Entonces, en base a lo que hemos leído, podemos ver, y volvamos al concepto, que es el medio que la ley concede a las partes para obtener que el mismo tribunal que dictó una resolución aclare supuestos dudosos oscuros, salve omisiones o rectifique los errores de copia, referencia, cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma, ¿no? La primera pregunta que tengo que hacerlo es naturaleza jurídica. Cuando uno escucha la palabra naturaleza jurídica, significa ¿qué es? Y la primera pregunta es, ¿estamos frente a un recurso, sí o no? Por el chat. Vamos, jueguen todo. Ojalá lo máximo posible, jueguen. ¿Estamos en presencia de una sentencia? Perdón, de un recurso. Bien, Álvaro. Súper positivo. Ya. La respuesta es no.
¿Se acuerdan qué es lo que yo les dije? ¿Cómo saber si esto es un recurso o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para...? Bien. Entonces, Paola, vamos al concepto, ¿les parece? Ya. ¿Estamos frente a una resolución judicial? Sí. Atención. ¿Estoy impugnando la resolución judicial? ¿Estoy pidiendo que me la modifiquen, la dejen sin efecto, la anulen? No, ¿verdad? Por eso es que no es un recurso. No tengo forma de meter este concepto dentro del concepto de recurso. ¿Qué estoy buscando? ¿Que modifiquen? No. Que aclaren, interpreten, rectifiquen. Por ejemplo, imagínense, vamos a dar ejemplos, ¿no? De cómo podría esto operar. Ya, dimos uno de cálculo numérico, claro, 10 millones de pesos, 10 millones de dólares. Imagínense que la sentencia dice que se condena al pago de 10 millones de pesos más intereses. Yo puedo presentar perfectamente un recurso de aclaración y digo, ¿qué tipo de intereses? Máximo convencional, corriente, para operaciones reajustables, ¿qué tipo? No lo dijo el fallo. Entonces, ¿estoy con eso atacando el fallo? No. ¿Estoy pidiendo que se modifique lo fallado? No, si ya me dio intereses. Simplemente estoy pidiendo que lo aclare, que lo interprete. El fallo dice que en vez de condenar a José Luis Borgoño Torrealba, condena a José Luis Borgoño Pérez. ¿Puede la contraparte pedir que se aclare que hay un error de transcripción y que era José Luis Borgoño Torrealba? Por supuesto, porque las sentencias tienen efectos relativos sobre las partes. Y yo estoy feliz porque José Luis Borgoño Pérez va a tener que pagar las deudas que yo no quiero pagar. ¿Estoy atacando el fallo? ¿Estoy pidiendo que se modifique lo fallado? No. Por eso es que el recurso, o llamado recurso de aclaración, interpretación y enmienda, no es un recurso. Avancemos un paso más. ¿Podría el tribunal rectificar de oficio, según lo que leímos? Sí, ¿verdad? Bien. Solo los errores, ¿no? Pero lo puede hacer. Desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, ¿puede entenderse que es un recurso? No. Porque ¿quién es el titular de los recursos? Bien, solo la parte agraviada. Entonces tenemos dos motivos, claramente, por los cuales podemos hablar que en este caso no es recurso. El primero es suficiente, pero si además actúa de oficio con menor razón, vamos a estar frente a un recurso, digamos, porque es solo en razón a las partes agraviadas. Eso se refiere a la naturaleza jurídica. Resoluciones susceptibles de recurso. ¿Qué resoluciones son susceptibles de recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda? A ver, está en el texto expreso. No estoy preguntando nada que no esté en el texto, ¿verdad? ¿A qué resoluciones se refiere el artículo 182? A las sentencias definitivas y a las sentencias interlocutorias. ¿De acuerdo? Bien. Uno podría interpretarlo así. Hay autores que dicen, en ninguna parte dice que no puede hacer frente a un auto o a un decreto. Y por tanto también puedo pedir la aclaración de un auto, etc. Y la respuesta es sí, sí, pero. ¿Cuál es el pero? Los autos y los decretos tienen algo en común. ¿Se acuerdan que tienen de común un auto con un decreto? ¿Qué tienen en común? No, no es el punto. No necesariamente dan continuidad al juicio, Álvaro. Un auto puede ser que falla una, como dijimos, por ejemplo, una medida precautoria y no da. No te rindas, Álvaro. Ya, yo lo voy a decir. A ver, no. Yo les doy la respuesta. El auto y el decreto
tienen en común que ambos son esencialmente revocables. Ambos pueden ser dejados sin efecto. Ninguno produce derechos permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, si un auto dijo blanco, de mañana puede ser negro. Si un decreto dice 5 días, después se saca un decreto más y se amplía el plazo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, los autos y decretos son revocables. Por tanto, si yo quiero que, por ejemplo, se interprete, se aclare un auto o un decreto, basta simplemente con que presente una reposición, que es el recurso propio de los autos y decretos. No necesita un recurso de aclaración. ¿De acuerdo? Por tanto, la mayoría de los autores concordamos que las resoluciones que son susceptibles de este recurso propio, ¿no? Es sentencia definitiva y sentencia interlocutoria por aplicación del artículo 182 del CPC. Oportunidad procesal. Significa en qué momento puedo pedirlo. De esto ya conversamos. El código establece plazos para su interposición. Ya sabemos que no es un recurso. ¿Establece plazos? Sí, muy bien. 5 días si es de oficio por parte del tribunal. ¿Y para las partes? ¿Dijo algún plazo? Nada, dice. ¿Cómo ha sido interpretado por la jurisprudencia? Que no hay plazo. No es recurso y no hay plazo. Por tanto, han pasado 3 meses y ahora me doy cuenta recién de que en la sentencia no dijo qué tipo de interés tenía que ser. ¿Puedo presentar ahora, 3 meses después, un recurso de aclaración? Respuesta es sí, porque no hay plazo. ¿De acuerdo? Entonces, la oportunidad procesal hay que distinguir si es de parte o es de oficio. Si es de parte, no hay plazo. Si es de oficio, 5 días. ¿Y 5 días a partir de qué momento? A ver si se acuerdan. ¿De la notificación a quién, Camila? A las partes. No. Y ese, lo pregunté, no, gracias Gabriel, porque yo quería que me dijeran eso para que tuvieran cuidado. Aquí sí que hay que tener mucho cuidado, porque no es una notificación a las partes, es a cualquiera de ellas, basta que se notifique a uno. Entonces, notifico al demandante o notifico al demandado a una de las partes. Aquí sí es norma expresa, expresa. Son 5 días a partir de la primera notificación que se realiza, ¿de acuerdo? A alguna de las partes. Por tanto, si la otra parte no está notificada, igual se produce el desistimiento del tribunal. Eso es re importante. Gabriel, lo hice con maldad, así que no te preocupes. Lo hice justamente para que cayeran en eso. No, sí, sí, sirve bastante. Sí, pero yo soy malo. Es que me entretengo. Parte de mi maldad intrínseca. Bien. Tramitación. ¿Vieron ustedes alguna norma respecto a lo que leímos, no? De cómo se tramita este recurso. Ya lo leímos, ¿no? Es muy simple. Efectivamente, la primera es que se puede procesar sin más trámite. O sea, ¿cómo se llama eso de otra? Muy bien, Jeremy. Una posibilidad es que lo falle de plano. Chuta, me equivoqué, era José Luis Borgoño Torrealba, y lo cambia. Y la otra forma de tramitación pues son dos. Una es de plano, muy bien, Camila. Y la segunda es incidental. Quiere decir que le voy a escuchar a la otra parte, qué es lo que opina. Eventualmente por haber prueba, pero eso es muy raro. Y se tramita de manera incidental. No hay más. Hay dos formas de tramitación. O plano o incidental. Un incidente ordinario por lo demás, ¿no? Puro y simple. Y el último punto que tiene clave, el recurso de aclaración, que también lo leímos, artículo 190, los recursos que proceden contra la resolución que falla estos recursos. Y el único artículo que se refiere a él es que la resolución que falla el recurso de aclaración, yo podría presentar una apelación en la medida que la resolución aclarada sea apelable y que la cuantía me lo permita. En ese caso puedo yo apelar. Aquí se da un fenómeno muy especial. Imagínense, por ejemplo, que yo ya apelé de la sentencia definitiva y además presenté el recurso de aclaración y me fallan en contra y por tanto es apelar. En este caso tengo dos apelaciones, ¿no? La apelación de la sentencia definitiva y la apelación de la sentencia
sobre el recurso de aclaración. Luego ambas apelaciones se van a juntar y se van a tramitar como una sola. Eso lo vamos a explicar cuando veamos el recurso de apelación. Comienzan separadas, pero se juntan y se tramitan de manera conjunta. Lo importante aquí es que los plazos para interponer recursos son independientes. Recuerden eso, no se olviden nunca que no se interrumpen por la interposición de recursos de aclaración. Bien. Preguntas sobre este recurso. ¿No hay preguntas? Bien. Voy a dejar de grabar.